SER Podcast. Hola, soy Javier Ruiz y esto es Hora 25 de los negocios en un día especialmente caliente. La Reserva Federal sube tipos un 0,75%. No había hecho nada semejante desde 1994. Hoy, implicaciones. Pandemic, however, brought an immediate and painful recession. Es Jerome Powell y las explicaciones de la Reserva Federal tras subir tipos de interés como no se veía desde hace 28 años. Suben 0,75 los tipos en Estados Unidos. Today, the economy is expanding at its fastest pace in many years. La Reserva Federal dice la economía está creciendo y está creciendo de manera considerable. El segundo trimestre ha sido mejor que el primero. En el primero Estados Unidos no solo no creció, sino que entró en números rojos. Está en riesgo de recesión ahora. Hoy la Fed dice la economía crece y el mercado laboral crece. Pero la Reserva Federal dice también los precios son excesivos. La subida de precios es brutal y dice la Fed hay dos factores que van a empujar los precios todavía más arriba: Rusia y China. Así que ahora mismo la Fed actúa para literalmente parar la máquina, para frenar la economía, intentando no dañar la economía. Y esto es exactamente lo que ha hecho hoy la Reserva Federal: subir tipos de interés como no veíamos desde 1994. Hoy esta cuestión puede parecerles lejana. Les adelanto ya. Lo primero que significa esto es que todas nuestras hipotecas, porque también los va a subir el Banco Central Europeo, todas nuestras hipotecas van a ir hacia arriba. Todo esto ahora mismo tiene un impacto en las economías en general. Que suban los tipos de interés significa que es mucho más difícil para todas las economías del planeta financiarse. La última vez que la Reserva Federal subió 0,75 puntos sus tipos de interés, el Fondo Monetario Internacional tuvo que rescatar a México. Así que hoy esto es lo primero que leemos, cómo afecta a todas las economías en general. Lo segundo, cómo nos afecta a nosotros en particular. Esto significa 900 euros más al año en una hipoteca media. Y lo tercero es si esto consigue que se rompa en dos la economía, porque ahora hay economías con poco endeudamiento, robustas, que pueden soportarlo, y economías con mucha deuda y mucho paro que pueden resentirse. Adivinen quién tiene mucha deuda, 1,4 billones y mucho paro, 13%, España. Así que ahora mismo lo que tenemos es este paisaje: la Fed sube tipos de interés, este triple recorrido, economía general, usted en particular y sistema monetario entero, y un mensaje también del Banco Central Europeo: hay que actuar con coraje, hay que subir tipos de interés, aunque esto implique riesgos, decía Christine Lagarde. And faced with uncertainty, you must have courage. Incluso si no se tiene toda la información. And to change your mind when the facts become clearer. Y el Banco Central Europeo hoy se ha reunido de urgencia precisamente para hacer eso, para evitar que se rompa en dos la economía. Así que hoy este es el triple recorrido y esta la triple explicación que les vamos a dar. Empecemos primero por las economías en general. Empecemos primero por el epicentro de esta noticia: Estados Unidos. La Reserva Federal sube tipos de interés, un 0,75%. Para que nos entiendan, ¿qué significa eso? Quien tiene una hipoteca tiene que dedicar más parte de su sueldo a pagarla. Quien tiene un crédito, más parte, porque esos créditos también suben. No se puede endeudar tanto porque quien quiere pedir un crédito va a tener un crédito más caro todavía. Así que, ¿qué es lo que pasa? Literalmente, la economía se frena. Esto es lo que significa. La americana se frena, se enfría. Y con eso se enfrían también todas las demás. Ahora mismo Estados Unidos tiene los precios más altos de los últimos 40 años. Así que lo primero que significa es que la Fed ha echado el freno de mano, y lo segundo que significa es que la Fed se ha rectificado a sí misma, porque hace apenas un mes, el pasado 5 de mayo, Jerome Powell, que acaban de escuchar diciendo hay que actuar de manera decidida, decía justo lo contrario. 75 basis point in an increase is not something the committee is actively considering. Que 75 puntos básicos no se estaban considerando, hoy se han aprobado. Así que lo que hay es una rectificación de la Fed a sí misma y un freno a la economía global. Jordi Fábrega, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Hola, buenas noches. Jordi, la Reserva Federal se ha explicado, dice China, Rusia ahora mismo ponen más presión, los precios son demasiados, así que la decisión es histórica. De momento, 75 puntos más suben los tipos de interés. Sí, la Reserva Federal ha optado por esa subida más agresiva de la prevista inicialmente y deja los tipos de interés en un rango que va del 1,5% al 1,75%. Para hacernos una idea, el precio del dinero está ya ahora mismo al mismo nivel que tenía a finales de 2019, antes de la pandemia. Dice además la Reserva Federal, el presidente Jerome Powell, que habrá más subidas de tipos en las próximas reuniones para contener una inflación que siga disparada. De hecho, el diagrama en el que la Reserva Federal da pistas sobre cuáles van a ser sus próximos movimientos indica que a finales de este año los tipos de interés pueden terminar cerca del 3,5%. Con estos incrementos, lo que pretende la Reserva Federal es frenar una inflación que, según las nuevas previsiones que acaba de presentar, terminará el año en Estados Unidos por encima del 5% de media. Y lo hace con estas subidas que lo que suponen es encarecer el crédito, animar al ahorro y, por lo tanto, reducir el consumo y hacer así que los precios tengan que bajar. Eso es lo que pretende la Reserva Federal con este movimiento de subida de 75 puntos básicos, el más alto desde finales de 1994. Así que ahora mismo esto es lo que tenemos. Déjennos que vayamos explicándoles paso a paso este triple recorrido que les decimos hoy. Economías en general, enseguida llegamos a usted, a su hipoteca en particular y luego a todo el sistema. Pero en esta cuestión de economías en general, la locomotora económica acaba de echar el freno de mano. Javier Andrés, catedrático de Economía de la Universidad de Valencia. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches. Es un honor tenerle esta noche aquí porque tenemos que explicar esto relativamente complejo. Permítame que le pregunte lo primero. Allí, Estados Unidos. ¿Esto significa que Estados Unidos va a entrar en recesión? Una subida tan fuerte ha desembocado casi siempre en una recesión. ¿Estados Unidos va hacia la recesión económica ahora? Bueno, eso no es difícil decirlo todavía. Es cierto que en Estados Unidos la inflación sí parece tener un componente más importante de tirón de la demanda que el que, por ejemplo, tiene en Europa. El aumento de la renta disponible de las familias durante los confinamientos y el paquete masivo de ayudas de Joe Biden recientemente, bueno, hace un año, realmente supuso un impulso muy importante para el gasto, ¿no? Y lógicamente la Reserva Federal lo que está apostando es por reducir eso, por moderar este consumo privado. Uh-huh. No es previsible, está todavía en unos buenos números, aunque sí que es verdad que ha tenido un par de trimestres más flojos. No es previsible que entre en recesión. Es más, si entras en recesión es posible que la propia Reserva Federal acabase aflojando un poco esos incrementos de tipos de interés que está planteando. Esto es la locomotora. Detrás vienen todos los vagones. Yo decía que la última vez que subieron los tipos de interés de manera tan brusca en Estados Unidos, el Fondo Monetario tuvo que rescatar a México. Es verdad que las circunstancias eran otras, pero ¿esto para al resto de las economías también? Sí, claro, sí, en la medida, porque una buena parte del consumo en la economía americana, pues las exportaciones, el aumento de los tipos de interés va a repercutir en los tipos de interés en otras jurisdicciones, digamos, en otros países, y sin duda se va a ampliar. Y eso puede ser un poco más preocupante, porque hay otros países en donde, como decía antes, la inflación tiene un componente más de oferta. Es cierto que la demanda está tirando, pero a lo mejor no es tan boyante como allí, ¿no? Y por lo tanto sí que puede tener repercusiones, sin ninguna duda. Visto economía, la locomotora y la situación económica en Estados Unidos, viendo esto, economía en general, bajemos al siguiente escalón. Lectura de lo que nos afecta y cómo le llega esto a usted. En castellano, el Euribor se dispara. De hecho, ya lo está haciendo, porque lo que hoy ha hecho la Reserva Federal lo va a hacer también el Banco Central Europeo. El Banco Central Europeo va a subir tipos de interés en julio y va a volver a hacerlo en septiembre. Y los mercados están acelerando una subida del Euribor absolutamente brutal, hasta tal punto que las palabras de Christine Lagarde... We intend to raise the key ECB interest rates by 25 basis points at our July Monetary Policy Meeting. Diciendo que iban a subir 25 puntos en julio y quizás 25 más en septiembre.
ahora mismo se están quedando muy cortas. Esas previsiones ya han sido muy superadas por el mercado. Carlos Sevilla, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches. Y el Euribor está absolutamente desbocado. Sí, el indicador ha marcado en su dato diario de hoy el 1,067%, superando el 1% por primera vez desde julio de 2012. El Euribor empezó a subir a principios de año, pero en los últimos días ha acelerado su ritmo de ascenso y desde el miércoles pasado acumula ya una subida del 87%. Este incremento augura un fuerte encarecimiento de las hipotecas que se tengan que renovar en los próximos meses, aunque es pronto para calibrarla porque el dato que se utiliza es la media mensual del Euribor y aún faltan los datos de toda la segunda mitad de junio. En todo caso, si el mes pasado de media la cuota subió unos 50 euros para los contratos que se renovaron con el dato de mayo, la subida de junio será notablemente superior. Estamos hablando para usted ahora mismo, si toca renovar una hipoteca media, de en torno a 70 euros al mes. Estamos hablando de 900 euros más al año solo en esa hipoteca. Este es el segundo impacto. Impacto aquí, a pie de calle. Javier Andrés, ¿podemos tener un problema hipotecario en España? Con esta subida del Euribor tan rápida, tan precipitada, ¿podemos tener un problema hipotecario en nuestro país? Bueno, no sé si un problema hipotecario, lo que sí lo podemos tener es sobre el consumo. Es decir, en la medida en la que tampoco sabemos exactamente cuán permanente o cuán transitorias van a ser estos aumentos del tipo de interés, y por lo tanto, si acaban quedándose en el sistema y durando mucho tiempo, sí tendremos sin duda un problema hipotecario. Si duran menos tiempo, es previsible que los consumidores lo único que hagan será sustituir ese gasto adicional por el consumo en otros bienes y servicios, y a lo mejor el efecto se diluye. Se diluye no quiere decir que no haya impacto en la economía, sino que se diluye entre los más sectores. Sin embargo, si se acaba considerando como más permanente y estos aumentos en los tipos, lejos de quedarse donde están, tienen que seguir subiendo en los próximos trimestres, sí acabaríamos teniendo un notable encarecimiento de las hipotecas que afectará, por supuesto, a la compra de viviendas. Con lo que tenemos ahora mismo y con lo que el Banco Central dice, ¿va a ser suficiente? Dice el Banco Central 0,25 en una reunión, 0,25 en la siguiente. Los mercados están descontando subidas ya de mucho más del 1,5, no el 0,5 que se está diciendo, sino el 1,5 entero. ¿Va a ser suficiente lo que dice el Banco Central o va a ser necesario más? Bueno, tenemos un buen ejemplo en lo que comentabais antes, la Reserva Federal, cómo ha cambiado prácticamente en un mes sus expectativas de subidas de tipo, ¿no? Una de las funciones que tiene este anuncio que hace el BCE es tratar de frenar unos efectos que tampoco están siendo por el momento muy fuertes, pero que podrían serlo los llamados efectos de segunda ronda. Está diciendo a los trabajadores, a las empresas, diciendo, bueno, no suban ustedes mucho sus salarios, sus precios, porque estoy dispuesto a hacer cualquier cosa hasta cierto punto, lógicamente, para frenar la inflación, incluso en un contexto difícil para la economía. Si tienen éxito, es posible que estos efectos y su mero anuncio y su aplicación hasta 50 puntos básicos sea, no diré suficiente, seguramente una vez que empieza una escalada al Banco Central acaba subiendo más de lo que hace al principio, porque siempre trata de retardarlo lo más posible, ¿no? Pero en ese caso es previsible que no haga falta ir mucho más allá. Si por el contrario estos efectos de segunda ronda acaban manifestándose, porque claro, todos estos aumentos en los precios, incluidos los del tipo de interés, repercuten en los ingresos de las familias. En ese caso sí que podríamos empezar una carrera un poco más desbocada de subidas de tipos para frenar esos efectos, y ahí sí que acabaríamos generando un problema muy serio de demanda. Hemos visto economía en general, hemos visto la suya en particular, las de ustedes y las hipotecas. Nos queda un tercer escalón de lectura, y ese tercer escalón es si hemos vuelto a 2012, porque con estas subidas de tipos, quienes tienen deuda tienen un problema. España tiene una deuda monstruosa de 1,4 billones con B, y como España tienen un problema Portugal, Grecia, especialmente y sobre todo Italia, así que ahora mismo existe otra vez el riesgo de que el mercado empiece a distinguir entre quienes pueden caer y quienes pueden seguir. Es decir, que volvamos a 2012 y a primas de riesgo disparadas, a países que se separan y países que quedan atrás. Hoy se ha reunido de urgencia el Banco Central Europeo precisamente para evitar eso, el momento 2012, para intentar que el mercado no se fraccione en dos y que la economía española y la economía italiana no queden penalizadas en el mercado. Christine Lagarde hoy decía que se iba a utilizar toda herramienta posible. We will deploy either existing adjusted instruments or new instruments
that will be made available. But we are committed. Y decía, hay incluso la posibilidad de nuevos instrumentos. Bueno, pues Jordi, eso es exactamente lo que ha anunciado sin mucho detalle el Banco Central Europeo. Un nuevo instrumento flexible para utilizarlo más con los países que más deuda tienen. Es decir, un instrumento diseñado casi para Portugal, Italia, Grecia y España, ¿no? El Banco Central ha decidido en esa reunión de urgencia acelerar la preparación de este nuevo instrumento, un nuevo mecanismo del que se lleva hablando semanas, pero del que de momento se conocen pocos detalles porque no sabemos ni cómo funcionará ni tampoco a partir de cuánto funcionará. Podría ir en la línea de eliminar las cuotas que limitan la acción del Banco Central en apoyo de un país en concreto, porque ahora el BCE no puede comprar más del 33% de la deuda de un país y suele regirse por un sistema de reparto de sus compras en función del peso que tiene cada uno de los estados. Esto es una cuestión siempre muy polémica dentro del Banco Central y es lo que estará en discusión a la hora de desarrollar este nuevo instrumento. Mientras tanto, lo que ha anunciado el Banco Central es que será flexible en la reinversión de la enorme montaña de deuda. Estamos hablando de 1,7 billones de euros en total que ha acumulado desde la pandemia, con el famoso programa antipandemia con el que ha estado comprando deuda en los últimos 2 años. Esa deuda la tiene que vender y hoy anuncia que lo hará de manera flexible para evitar que se encarezca la deuda de unos países más que otros. Lo que se quiere evitar es que se reproduzcan y empeoren algunas señales que se han visto estos días, como por ejemplo la rentabilidad de los bonos, que se ha disparado más en algunos países que en otros. El italiano a 10 años ha superado el 4% de coste, el español ha superado el 3% y las primas de riesgo han llegado, en el caso de Grecia, a rozar los 300 puntos básicos, en el de Italia a superar los 240 y en el caso de España ha estado por encima de los 135. Ahora mismo el gobierno francés avala ese movimiento, ha hablado hoy, para decir literalmente que hay que ser progresivo. The changes on the monetary policy must be very progressive and must take into account y que deben tener en cuenta que hay que seguir invirtiendo, que hay que alimentar el crecimiento. Así que ahora mismo lo que se está diciendo es no es momento de levantar el pie del acelerador del apoyo a todos los países. Javier Andrés, ¿y esto ahora mismo puede salvarnos, puede evitar el fraccionamiento en dos si se actúa especialmente en Portugal, Italia, Grecia, España? Bueno, que va a evitar la fragmentación financiera, yo estoy convencido. Lo que no está claro es el coste al que esto va a provocar, porque no es previsible que esas medidas especiales que se acaben adoptando no tengan algún tipo de condicionalidad. Esto me recuerda mucho al whatever it takes de Draghi, ¿no? Que también tenía una condicionalidad, digamos, explícitamente planteada, que luego no hubo que aplicar en muchos países porque realmente el mero anuncio y la disponibilidad a entrar con recursos ilimitados frenó el crecimiento de las primas. Pero yo creo que sí lo frenará. Se frenó en aquel momento que era muchísimo más dramático. Ahora es más complejo porque hay que actuar con bisturí, los tipos están subiendo y a la vez hay que mantener una política ligeramente expansiva de comprar algunos bonos, ¿no? O sea que realmente es más difícil, pero sí lo acabará evitando. Pero el coste puede ser más o menos explícito y aquellos países que acaben dependiendo durante un periodo de tiempo dilatado de este tipo de ayudas van a tener que acabar aplicando algún tipo de condicionalidad. No sé cuál, no creo que sea como la de los hombres de negro en su momento, pero sí a lo mejor asociada a la dotación de los fondos de Next Generation o cosas como estas, para asegurar que el Banco Central salva la cara frente a los países del norte, sobre todo. Pues Javier Andrés, catedrático de Economía de la Universidad de Valencia, gracias por estar esta noche con nosotros. Un abrazo y muy buenas noches. Un abrazo. Hoy esta es la triple lectura. Esperamos que hoy esto sea suficientemente digerible. De momento sabemos el impacto que esto tiene en la locomotora, en la economía, sabemos el impacto que esto tiene en ustedes, en las hipotecas y el impacto que puede tener en todo el sistema financiero. Quizás los nuevos préstamos vengan con condiciones, si no hombres de negro, como decía Javier Andrés, sí condiciones para recibir ese dinero probablemente más duras. Esto después de que la Fed siga explicando que esto no ha hecho más que empezar, que los tipos van a seguir subiendo y esto tiene recorrido también en los mercados. Hora 25 de los negocios. Cadena SER.
que han recibido el discurso de la FED con cierto alborozo. Hoy se descontaba que esto iba a pasar y esto efectivamente es lo que ha pasado. Y a partir de aquí las bolsas están moviéndose en Wall Street relativamente planas y relativamente calmas. Carlos Sevilla, aquí el día ha sido muy otro, el día ha sido de esperar y aquí lo que se ha hecho es festejar en la banca, porque cuando suben los tipos, sube la rentabilidad bancaria, así que hoy día positivo aquí. Sí, el anuncio del BCE ha terminado de impulsar las principales bolsas europeas, que hoy cierran la sesión con una subida del entorno del 1,5%, que en el caso de Milán llega al 3%. Aquí el IBEX ha subido un 1,3% y se sitúa por debajo de los 8.200 puntos. Los valores que más ganan, Farmamar, más de un 4,5%, y sobre todo los bancos, que suben desde 1,5% CaixaBank hasta un 2,5% el Sabadell. Jesús Sánchez Quiñones, consejero director de Renta 4 Banco. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches. 0,75. Esto es la mayor subida desde 1994 y esto en mercados. ¿El recorrido cuál? Nuevas subidas en las próximas reuniones. La inflación está en unos niveles en Estados Unidos que la última vez, hace 40 años que estaba en estos niveles, los tipos de la Reserva Federal estaban en el 11,5%. Ahora, con todas las subidas que está esperando el mercado, se podría situar algo por encima del 3,5%, cuando la inflación está muy por encima. Las subidas de tipos van a seguir tanto en Estados Unidos como en Europa, pero desde luego que no es ninguna sorpresa para el mercado esta subida de 75 puntos básicos y hay que esperar si la próxima reunión son otros 75 o minora a 50, pero el mercado está esperando subidas sucesivas de aquí hasta final de año. O sea que previsiblemente con estos precios y con lo que hemos estado viendo, precios mayoristas al 10,6%, con, en fin, los precios tan calientes, Estados Unidos podría en la siguiente reunión otros 0,75%. Así es, y eso es lo que está esperando el mercado. La inflación se ha ido mucho más arriba de lo que estaban esperando los bancos centrales y durante mucho más tiempo. La coyuntura global de la que se habla todas las noches en tu programa está ahí y esto está haciendo que la inflación se resista a bajar y vaya a ser más persistente de lo que se está esperando en un primer momento, y el primer objetivo de los bancos centrales es controlar la inflación. En Estados Unidos es dual, también el tener una situación de casi pleno empleo, que allí están casi en pleno empleo y por tanto es lógico que suban los tipos de interés, aunque pueda hacer daño al crecimiento económico. La nota de la Reserva Federal dice literalmente que la situación en Ucrania y los cuellos de botella en China hacen aconsejable esta, pese a que ha habido votos en contra que planteaban una subida incluso menor, de un 0,5%. ¿Vamos camino con este ritmo y con estas subidas, vamos camino de una recesión en Estados Unidos? Es lo que está descontando el mercado, el que pueda haber una recesión el año que viene, entendiendo por recesión 2 trimestres con crecimiento económico negativo, lo cual no sería ningún drama teniendo en cuenta el nivel de empleo que están en Estados Unidos. Pero hay algo chocante y es que cuando se produce una subida de precios, no por un problema de que haya mucha demanda, sino por un problema de oferta, como lo está comentando la propia Reserva Federal, que los bancos centrales solo actúen intentando reducir la demanda. Esto es algo que hacen generalmente los bancos centrales, pero que es cuestionable. Hemos visto todo lo que tiene de impacto general. Le pregunto por sectores. Ahora mismo la banca parece estar de enhorabuena. La banca está viendo cómo suben los tipos, es decir, que todo lo que son sus rentabilidades sube con esos tipos. ¿La banca una opción para invertir ahora? ¿Qué sectores estar? ¿Dónde estar? ¿Qué nombres propios? Aquí primero hay que ser muy prudentes, sabiendo que todavía pueden seguir realmente las volatilidades en el mercado. Hay bastantes compañías con una rentabilidad por dividendo bastante relevante, aunque hay que ser capaz de mantener la volatilidad, y desde luego que más que dar recomendaciones generalizadas habrá que ver para cada persona en concreto, porque no todo el mundo es capaz de soportar la volatilidad que está teniendo la bolsa ahora mismo. Pues consejero director de Renta 4 Banco, Jesús Sánchez Quiñones, gracias por estar esta noche aquí en Hora 25 de los Negocios. Un abrazo. Muchas gracias, buenas noches. Hoy, el día en que hemos leído todas las implicaciones de la subida de tipos de interés. Hora 25 de los Negocios, seguimos.
Suscríbete a Hora 25 de los negocios. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Cadena SER. La radio.